El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escucha el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. La ventana de la revelación divina. Ese es el título que le hemos dado a esta disertación. Vamos a ver los argumentos centrales de los cuales vamos a derivar algunos principios espirituales. Vamos a aprender algunas lecciones espirituales y vamos a procurar aprender y aplicar estos principios, estas verdades en nuestra vida para que cada vez primarios. En la construcción de una casa se deben tener en cuenta muchos elementos. Por ejemplo, el sistema hidráulico, el sistema eléctrico, las ventanas, etc. Amén. Yo no soy ingeniero, constructor ni arquitecto, pero sé, como ustedes seguramente también lo saben, primeramente hay que elaborar un plano, buscar un arquitecto, ¿verdad? Y el arquitecto nos diseña la casa que queremos. Presenta luego su diseño y nosotros lo aprobamos o lo desaprobamos. Luego entonces con ese diseño se lo entregamos a un ingeniero civil, un constructor, ¿sí? Y esta persona toma el diseño y lo primero que hace es ir allá al punto en donde nosotros hemos escogido construir la casa y revisar el suelo, hacer un estudio del suelo. Y luego entonces hace sus cálculos y nos dice, bueno, este es el presupuesto que usted tiene que cubrir para construir su casa. La casa le vale tanto, ¿sí? Entonces nosotros con ese presupuesto, pues determinamos si se puede o no se puede construir la casa. En el caso de que sí podamos, de que sí tenemos los recursos para construirla, entonces comenzamos a comprar los elementos, adquirir los elementos, ¿verdad? El cemento, la arena, la piedra, las varillas, en fin, contratamos la mano de obra, compramos el techo, las tejas, compramos las puertas, compramos los elementos que se necesitan también para colocarle el fluido eléctrico, en fin, son muchas cosas. Entre todas esas cosas que hay que comprar, hay una que se llama las ventanas. Las ventanas. Las ventanas. Las ventanas también son importantes. Es un elemento más en el al crear al hombre, lo creó como una sociedad, ¿no? Lo creó como una familia. Así que en Dios, ¿cuántos dan gloria al Señor? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios es el arquitecto de los arquitectos. Dios es el constructor de los constructores. Y desde el principio Dios no solo creó al hombre y a la mujer y les dio que gobernaran sobre la tierra. En otras palabras, Dios constituyó una familia. Pero la familia la comenzó con dos. ¿Ok? Con dos. Es que una casa, una familia, se construye es con la intervención por lo menos de dos personas. Sigamos escuchando. Cada uno de estos elementos es importante en la casa. Refiriéndonos a las ventanas, ellas le proporcionan un toque de estética a la casa, ventilación y finalmente iluminación. Amén. ¿Qué le proporciona las ventanas a la construcción de una casa? ¿Cuál es el toque que añade?
las ventanas. Número 1, le da a la casa un toque de oxigenación, sí, aire, ventilación, ¿sí? Y le da a una casa también un toque no solo de estética, belleza, de oxigenación, sino también de iluminación. Porque una ventana abierta permite que la luz entre. Ahora imagínese usted una casa sin ventanas. Una casa sin ventanas, pues obviamente va a carecer de estas cosas de ventilación, de oxigenación. Va a carecer también de un toque de estética, de belleza. Una casa sin ventanas es como la cara de un ser humano que no tiene ojos. ¿Me entiende? No tiene ojos. No ve. ¿Ve? Así es una casa sin ventanas. El Señor Jesucristo está tipificado en el alefato hebreo con una letra muy interesante. Es la letra Hei. Esta letra está representada pictográficamente por una ventana. Así que veamos 3 revelaciones que se adquieren a través de mirar por esta ventana. Amén. 2 cosas aquí importantes hemos dicho. Es lo primero que estamos diciendo. Y aquí ya estamos entrando a lo que es el terreno de lo que es espiritual en esta disertación. Estamos diciendo que el Señor Jesucristo es esa ventana que nos permite ver las revelaciones de Dios, la revelación de Dios. Cristo es esa ventana. ¿Sí? Cristo es esa ventana. ¿Qué ventana? La ventana que nos permite contemplar, ver la revelación de Dios. Y hemos dicho también que hay por lo menos 3 revelaciones. Nosotros podemos tener acceso. Entendiendo entonces lo que estoy diciendo. ¿Quién es esa ventana? Definitivamente. Ahora, en el pasaje que hemos leído, usted ve que Dios le dio instrucciones a Noé específicas para que construyera un arca. ¿Sí? Construyera un arca, un barco gigantesco, en donde Noé y su familia y todos los que creyeran y un grupo selecto de animales iban a salvarse de un diluvio universal que vendría. Dios le da instrucciones específicas a Noé. Le dice cómo construir. Noé tenía que construir una ventana. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Esa ventana es el símbolo de nuestro Señor Jesucristo. El arca sin una ventana no tendría un toque tampoco de estética, no tendría belleza. Por eso la instrucción fue, primero, mira, construye, miren, una puerta. ¿Cuál es el pasaje? Pónganlo allí para que... Génesis 6:16. Una ventana harás al arca. Una ventana. ¿Qué más? Al lado de la ventana, mire lo que tenía que construir. Y la acabarás a un codo de elevación. Aquí hay otro símbolo de nuestro Señor. ¿Sí? ¿Quién fue el que dijo, yo soy la puerta? ¿Quién fue el que dijo eso? Nuestro Señor Jesucristo. Ahora, dice que la ventana tenía que colocarse al lado y por encima. ¿Sí? ¿Quién es el que vino de allá, de lo alto, de arriba, del cielo? ¿Quién es el que vino acá a los hombres de parte de Dios? Cristo. Así es que tenemos aquí otro símbolo. En la ventana, en la puerta, y escuche, la propia arca. La propia arca era un tipo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? La propia arca, el propio barco era un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Hay una canción que un ministro de la alabanza y la adoración hace muchos años, él grabó esta canción, la compuso. El nombre de él todavía está vivo, él es un mexicano. Y él decía en su canción, el barco es Jesucristo,
muy fácil es comprender quién salvó a Noé, también la familia de él, y también salvó de cada animal un par. Si quieres tú también te puede a ti salvar. Canción sencilla, canción infantil dedicada a los niños, pero con una poderosa verdad espiritual. Canciones que enseñaban porque tenían doctrina. Esos son los cánticos que nosotros tenemos que cantar también al Señor en el día de hoy. Entonces tenemos tres símbolos aquí: una ventana, una puerta y un barco, el arca, el arca, el arca. Ahora, note algo. Estamos diciendo que el arca, el barco, es un tipo de nuestro Señor. Le pregunto una cosa al Señor Jesús. ¿Dios creó otro Dios? ¿O Dios creó fue el cuerpo y la naturaleza humana de un hombre? ¿Qué fue lo que Dios creó? Definitivamente lo que Dios creó fue un hombre. ¿Sí? Un hombre. Una persona, un ser que asumiría nuestra naturaleza humana. Eso fue lo que hizo el Espíritu Santo en el vientre de María. Dios no creó otro Dios, porque es que ya Jesucristo era Dios. ¿Me están siguiendo, hermanos? ¿O esto les está pesando en la mente todavía? Mire, Dios no creó otro Dios. Creó a un hombre, un ser que asumió nuestra naturaleza humana. Ahora, el ser humano tiene tres componentes. ¿Es así? Es así. El ser humano tiene un cuerpo. Tenía cabeza, tenía tronco y tenía extremidades. Él nació completito y se crió y se desarrolló completito. Fue a la cruz completito. Bien, ¿cuántos pisos tenía el arca? Acuérdense, un símbolo tan verdad espiritual. Definitivamente el Señor Jesús está tipificado aquí, en la puerta, en la ventana y en el arca. A su nombre, a su nombre. Ahora, hemos dicho que hay tres revelaciones a las que nosotros podemos acceder cuando nos asomamos por la ventana del arca. Esa ventana sabemos que es Cristo. La primera de esas revelaciones, ¿cuál es? El Señor Jesucristo es el medio de revelación del amor de Dios. Juan 3:16. El Señor Jesucristo es el medio de la revelación del amor de Dios. Medio de revelación, Jesucristo. ¿De qué? Del amor, es lo primero. Segundo, el Señor Jesucristo es el medio para alcanzar la libertad en el Señor. Juan 8:32. Es el medio para alcanzar la libertad. Entonces, por medio de Cristo, si nos asomamos a su ventana, tenemos revelación del amor de Dios, tenemos revelación de ¿qué más? De la libertad. De la libertad. ¿Y por qué? ¿Cómo así? Si yo soy libre. No, eres libre ahora que estás en Cristo. Pero antes de estar en Cristo eras un esclavo. No tenías libertad. Estaba bajo el dominio de Satán. Y la tercera revelación. El Señor Jesucristo es el medio de la revelación de la gracia de Dios. Entonces tenemos amor, libertad y lo tercero que es gracia. ¿Qué sucede cuando nos paramos allí y nos asomamos por la ventana? ¿Qué es lo que encontramos en el Señor? Estas tres cosas. Su gracia revelada en nuestras vidas. Enfoquémonos entonces en lo primero. Hay un texto bíblico que nos apoya en esto. Juan 3, capítulo 16. 3, verso 16. Ese es un pasaje que todos los cristianos deben saber de memoria. Los estudiosos dicen que este es el texto de la Biblia al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga. En primera instancia en este texto. De tal manera
De tal manera que amó. ¿Cuál es el verbo allí? Amar. ¿Cómo se conjuga? Yo amo, tú amas, él ama. Eso es tiempo presente, modo indicativo, tiempo presente, ¿verdad? Pasado. Yo amé, tú amaste, él amó. Y en el pasaje que tenemos esa conjugación exacta. ¿Ve? Tercera persona del singular, tiempo pasado. De tal manera Dios ¿qué? Amó. Él, Dios, él amó. Ahora la pregunta es, ¿Dios quién? Dios el Padre. Dios el Padre. El Padre, Dios, bien pudo haberlo dicho allí en forma explícita San Juan, pero está implícito, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Quién es el Hijo unigénito de Dios el Padre? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos entendiendo esto, hermanos? ¿O estoy aquí hablando de profunda teología? Yo creo que esto está sencillo. El Señor ha escuchado nuestra oración y Él da entendimiento espiritual. Ahora, no es tan importante saber que Jesús nació y que en la historia del mundo occidental hay una división en antes de Cristo y después de Cristo. Esto es sencillamente puro conocimiento histórico e intelectual. Nosotros necesitamos saber que quien nació a los hombres, necesitamos entender que quien nació a los hombres no fue tan solo un hombre más. No fue tan solo un hombre más. No fue como las escrituras lo profetizaban a él con el nombre de el Hijo del Hombre. No nació solo el Hijo del Hombre. No nació solo cuerpo físico, intelecto, emociones, voluntad, cabeza, tronco, extremidades, etc. No, aquí hay que comprender una poderosa verdad espiritual y es la siguiente. No nació solo el Hijo del Hombre, no nació solo un ser humano. No. Por cierto, nació de una manera milagrosa. Él asumió toda nuestra naturaleza humana, pero sin pecado. Cuando el Espíritu Santo formó en el vientre de María el cuerpo de nuestro Señor, pero Él nació por un milagro. Él se hizo hombre por un milagro. Entra en el óvulo de María, engendra su óvulo el Espíritu Santo de cromosómica, Santo de Dios. Por eso es que allá en Lucas 1:35 el escritor inspirado le dice a María, y el santo ser que nacerá será llamado, ¿cómo será llamado? Hijo de Dios. Lucas 1:35, usted puede leerlo en su casa. Entonces, no nació solo un ser humano, aunque haya nacido por un milagro. Nació también, escúchame, nació también o apareció un ser a los hombres enviado por Dios el Padre. Gálatas 4:4 dice el apóstol Pablo allí inspirado: venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Vamos a leer el texto y confirmen lo que así está escrito. Gálatas 4:4. Note usted, dice, venido el cumplimiento del tiempo. Jesús nació justo en el... Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. ¿Dios qué?
Dios el Padre envió, es el verbo que se usa allí. Note que se usa primero el verbo enviar y después el verbo nacer. A su Hijo. Dios envió a su Hijo. Dios el Padre envió a su Hijo. Nacido. Antes del verbo nacer, ¿cuál es el verbo que aparece? Enviar. ¿Qué es lo que eso te está indicando? Te está indicando que Jesús no tuvo que nacer para ser hijo. Dios, el Hijo, no tuvo que nacer para ser llamado hijo. Él fue enviado. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermanos? Ya Él existía. Por eso San Juan dice allá en el principio de su relato evangélico, en el principio era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y en el verso 14 del mismo capítulo 1 dice, y aquel verbo fue hecho carne, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A su nombre, a su nombre. Entonces, mis amados hermanos, quien nació, o mejor, quien fue enviado a los hombres fue Dios el Hijo. Dios el Hijo. No tan solo nació el Hijo de Dios, fue enviado del Padre, Dios el Hijo. Increíblemente en Dios hay esa ley como especie de una sucesión, porque el Padre envía al Hijo y después el Hijo envía ¿a quién? Al Espíritu Santo. El Hijo envía al Espíritu Santo. Hay como una sucesión, es un principio de operación que hay en Dios. Entonces, tenemos aquí en Juan capítulo 3, verso 16, de tal manera amó Dios el Padre al mundo que envió o que ha dado a su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Señor es Hijo de Dios, indicando que Él nació a los hombres, Hijo de Dios. Pero es Dios el Hijo en el sentido de que Él es Dios. Te lo voy a volver a repetir. De Nazaret tiene relación íntima, es con su naturaleza humana. Ese nombre, ese título tiene relación íntima con su naturaleza como hombre. Pero cuando decimos que Él es Dios el Hijo, estamos diciendo que Él es Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora bien, vemos aquí que el Señor Jesús es el... Eso lo estamos viendo. De tal manera amó Dios el Padre, al mundo, que ha dado a su Hijo Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La revelación, el medio a través del cual, la ventana a través del cual nosotros los seres humanos tenemos acceso al amor de Dios el Padre, es su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesús. ¿Quieres conocer el amor? El amor de Dios. ¿Quieres conocerlo? Entonces, ¿a quién tienes que conocer? A nuestro Señor Jesucristo, su Hijo amado. Ahora, en el hebreo, estamos diciendo aquí, letra Hei, la letra hebreo, el alfabeto que Dios usó para darnos su palabra allá en el Antiguo Testamento. Esa letra originalmente era representada por una ventana. Una ventana. Cada letra del alfabeto hebreo, o mejor llamado alefato hebreo, fue representado primeramente por un pictograma, un dibujito, una especie de jeroglífico. ¿Sí? Una especie de jeroglífico. La quinta letra se llama Hei y estaba o está representada por una ventana, justamente. Por eso es que decimos que esta letra es un tipo del Señor Jesucristo, porque Él es la ventana, Él es el que nos da acceso a la revelación de Dios. Hebrea para amor.
Amor en hebreo es una palabra interesante. La palabra amor en hebreo se escribe con la primera letra del alfabeto. Ustedes pueden verlo ahí en el Salmo 119. Abra su Biblia y ahí está. Salmo 119. Allá hay 22 párrafos. Cada párrafo tiene un título. Que aparece allí es el nombre de segunda. Se llama Bet. ¿Sí? La primera letra, Aleph. La segunda se llama Bet. Con esas dos palabras, o mejor, con esas dos letras se forma una palabra en hebreo. Aleph y Bet. ¿Cuál es la palabra que se forma con esas dos letras iniciales? Av. Av. Se lee Ab. ¿Ve? En arameo se dice Abba. En hebreo se dice Ab. ¿Y qué traduce? Padre. Abba. Padre. Las dos primeras letras, la Aleph y la Bet, conforman una palabra, la palabra Padre. ¿Me están siguiendo los hermanos? ¿O estoy hablándoles aquí en chino? En jeroglíficos egipcios. Vea, les estoy diciendo que las dos primeras letras, la primera letra del alfabeto y la segunda conforman una palabra, Ab, y traduce Padre. Esas 22 letras tienen su nombre, cada una de ellas ahí en sus Biblias. Vayan 8 versículos. Esos 22 párrafos tienen un título. Cada título es el nombre de una de las letras del alefato hebreo. Están en orden, desde la Aleph hasta la Taf, que es la última. 22. Inspirado por el Espíritu Santo a Esdras, un poderoso escriba. Esdras, un acróstico a la palabra de Dios. Cada versículo de cada uno de esos párrafos del capítulo 119, esos primeros 8 versos, todos comienzan, el primer párrafo, todos comienzan con la letra Aleph. Lo que pasa es que está traducido al español y ahí tú no lo puedes ver. Tendrías que irte al idioma original, el hebreo. Bien. Y así sucesivamente, hasta la última letra. ¿Ve? Hasta la última letra, que es la letra Taf o Tau. Bien. Hemos dicho que la primera letra y la segunda conforman una expresión, una palabra, Ab, que traduce Padre. Bueno, bien, resulta que si tú abres esas dos letras y en el centro de esa colocas la Hei es la quinta letra. Si le colocas la Hei, se forma una palabra. Se forma otra palabra en el hebreo. Repito, si tú coges la primera letra y la última del vocablo Af y le colocas en medio, le colocas una Hei, ¿sabes qué palabra se forma del hebreo? Amor. ¿No te parece esto algo sorprendente? Te está indicando por medio de sus símbolos pictográficos es que Dios el Padre es la fuente, el centro, el origen del amor. Pero su Hijo es el medio a través del cual Él, a su nombre, ¿comprendió lo que le dije? La fuente del amor es Dios nuestro Padre. El origen del amor está en todo el centro de la letra o de la expresión amor. Se dice ahab en hebreo, ahab, amor. Por eso es que San Juan escribe de tal, está confirmado, desde el principio estaba dicho esto.
desde el principio estaba revelado. Dios el Padre es la fuente del amor. Él es el origen del amor. Pero ese amor lo ha manifestado a través de su Hijo, la ventana, la que da acceso a esa revelación. El medio a través del cual Dios nos dio su amor fue su Hijo amado. Gloria al Señor. Vamos a nuestro segundo punto, la segunda revelación a la que se tiene acceso. El Señor Jesucristo es el medio para alcanzar la libertad en el Señor. Juan 8:32. El evangelista San Juan dice allá en el capítulo 8, verso 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad os hará libres. Esas palabras son palabras textuales del Señor Jesucristo. Son palabras dichas textualmente por el Señor. Conoceréis la verdad. La verdad te hará libre. Cuando Dios creó al ser humano, lo creó en libertad. Dios lo bendijo y le dio liderazgo, le dio al hombre soberanía, dominio sobre toda la creación. Pero cuando Adán desobedeció a Dios, como consecuencia de esto, pierde su liderazgo, pierde su dominio sobre la tierra, sobre la creación de Dios. Satanás lo engañó y entonces el mundo entero pasó a ser dominado, controlado por el maligno. Primera de Juan 5:20 dice eso. El mundo entero está bajo el poder de Dios. Dios entonces por eso tuvo que enviar a su Hijo, para que el Señor Jesús no solamente redimiera el alma condenada del ser humano, sino para que le devolviera la libertad, porque al caer Adán en pecado, al ser engañado por Satanás, pasó a ser un siervo, un esclavo de Satanás. Y es entonces cuando se hiciera hombre, se ofreciera en sacrificio en una cruz y rescatara para el hombre, recuperara el dominio sobre la tierra. Jesús vino, hizo su obra. Allá en la cruz dijo, consumado es. O sea, ya está hecho, está completo el trabajo. La pregunta es, ¿y por qué entonces hoy el hombre, el ser humano, y sobre todo aquellos que estamos en Cristo, por qué no hemos recuperado dominio sobre el mundo? Dios, desde su trono, va a hacer lo que en derecho se llama un juicio de lanzamiento. Y por la fuerza, por el poder de su palabra, Dios el Padre rescatará y devolverá al que es redimido por Cristo, al que ha sido salvado por Cristo. Le va a devolver a su pueblo, le va a devolver a sus hijos el dominio que Satanás tiene actualmente sobre la tierra. Y Satanás será lanzado, escúchame, de la tierra a el lago que arde con fuego y azufre. Eso está profetizado, eso es lo que va a ocurrir. Ahora, la pregunta es, ¿sabe Satanás que le queda poco tiempo? Por supuesto. Por eso es que él está atacando en este tiempo con toda su artillería. Está atacando al pueblo de Dios, está atacando de Dios. Hasta el día en que el Señor le diga hasta aquí. No más. Fue lanzado del cielo primeramente a la tierra. Y allá en el libro Apocalipsis está escrito que será lanzado de la tierra al lago que arde con fuego y azufre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos creen eso, hermanos? Entonces, mis amados hermanos, la libertad que tú y yo tenemos hoy, la tenemos gracias al hecho, no es libre por la verdad de Cristo. Esta persona sigue en esclavitud.
¿Quién lo esclaviza? Satanás. ¿Quién lo esclaviza? La mentira. Todos aquellos que son mentirosos son hijos del diablo. Y eso se lo dijo Jesús a unos religiosos que estaban hostigándolo. Dice la palabra de Dios: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. No ha permanecido en la verdad, y dice, no hay verdad en él. Siga. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es mentiroso y padre de mentira. ¿Cómo se llaman los hijos entonces de la mentira? ¿Cómo se llaman? Mentirosos. Yo les llamo hijos del diablo. Y así dijo Jesús. Todo aquel que habla, todo aquel que dice mentira, todo aquel que practica la mentira, es un esclavo del diablo. Necesita ser libertado. Por eso fue que Jesús dijo, conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Cuántos son libres aquí en esta hora? Ahora, aquellos que todavía son esclavos de la mentira y no pueden hablar la verdad, no pueden practicar la verdad, necesitan a Cristo. Necesitan la verdad de Dios. Esta palabra en hebreo se dice emet. Emet, 3 letras. Aleph, Men y Tia. Emet. Esa palabra hebrea traduce verdad. Y resulta que es curioso, es interesante, que la primera, Aleph, es la primera letra del alfabeto. Y la tercera letra de ese vocablo es la última letra del alefato. La última letra. Y la letra que está en el centro, la men, está en todo el centro del alefato. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? No. Es que cada una de esas letras representan al Señor Jesucristo. Por eso fue que Él dijo, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Así que Jesús es esa verdad de Dios. Conoceréis la verdad. Uno puede reemplazar fácil el vocablo, la expresión en el texto. Conoceréis a Cristo. Y Cristo te hará ¿qué? Libre. A su nombre. Aquel entonces que no ha conocido a Cristo, no ha recibido a Cristo en su corazón, no está en la verdad. Es esclavo de la mentira, es esclavo del diablo. Y hasta que no reciba a Cristo, va a seguir siendo un esclavo. Pero comenzará entonces a vivir en libertad. Número 3. El Señor Jesucristo es el medio de la revelación de la gracia de Dios. El medio de la revelación de la gracia. Juan 1:17. Dice el verso 17 del capítulo 1 del Evangelio de Juan. Pues la ley por medio de Moisés vino. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Qué vino por medio de Moisés? La ley mosaica. Que la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que aquí nos está diciendo San Juan es que el medio que Dios usa, la ventana a través del cual nosotros tenemos acceso a la gracia y a la verdad, es su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Ya lo hemos explicado. ¿Ve? Pero ¿cómo es eso de que Él es el medio de la gracia? ¿Cómo es que eso de que Él es el medio de la gracia? O a través del cual la gracia de Dios vino. Aquí lo está diciendo San Juan. La gracia y la verdad nos vinieron por medio de Jesucristo. La palabra gracia es una gran palabra en la Biblia, mi amado hermano. Es una gran palabra en la Biblia. La palabra gracia es el favor inmerecido que Dios nos ha concedido
por medio de su Hijo para salvarnos. Ni tú ni yo merecíamos la salvación de Dios. Ni tú ni yo. Nadie podía salvarse por méritos humanos. Por eso el mismo Dios fue el que tomó la decisión de encarnarse en su Hijo y venir aquí y salvar a todo el que creyera en Él. Manifestar su gracia, otorgar su salvación, es por gracia, para que nadie se gloríe, dice el apóstol Pablo allá en el capítulo 2 de la carta a los Efesios. Es por gracia, no es por obras, para que nadie se gloríe. Es un regalo inmerecido de parte de Dios. No hay dinero con que pagarle a Dios la obra que hizo en Cristo para darnos su salvación. Es un regalo gratuito. No cuesta un peso. Al hombre no le cuesta nada. La palabra gracia es una palabra que se escribe con dos letras hebreas. La letra Hei, mire que hemos hablado bastante, es el medio de revelación de Dios. La palabra gracia se dice Gem, se escribe con dos letras, la letra Hei y la letra Nun. La letra Hei y la letra Nun. La letra Hei, 5, Hei, 5. Y 5 en todas las escrituras es el número que nos habla de la gracia de Dios. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. 5 es el número que nos representa o nos habla de la gracia de Dios. Ahora, el valor numérico que tiene esa palabra, gen, que traduce gracia. Gen, se escribe con la letra Hei y la letra Nun. La letra Hei vale 5. ¿Y cuánto vale la letra? Representa totalidad, plenitud, algo que está completo. Cuando Dios nos manifestó, nos reveló, nos permitió acceder a su gracia, lo hizo en plenitud. Él nos ha dado la plenitud de su gracia en la persona de su Hijo amado. Plenitud de gracia en Cristo. Eso no lo hallamos en ningún. Dice, hay un texto en el Evangelio de Juan, creo que es, donde dice que de su plenitud nosotros, los seres humanos, tomamos gracia sobre gracia. ¿De la plenitud de quién? De la plenitud de Cristo. Gracia sobre gracia. Lo que eso significa es que esa gracia de Dios provista en su Hijo amado es inagotable. Es inagotable. Por mucho que sea profundo. La gracia de Dios es suficiente. Es más grande que tu pecado. Juan 1:18. Y dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Ahí está. ¿De la plenitud de quién? De su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Así es que está explicado, está declarado. Él es la ventana de la revelación de Dios, nuestro Señor Jesucristo. ¿Revelación de qué? Número 1, de su amor. ¿Revelación de qué? De su libertad, de su verdad. Y aquí estamos aprendiendo que es la revelación también de su gracia. Vamos a concluir. Una casa sin ventanas carece de belleza, ventilación e iluminación. Un cristiano sin revelación en Cristo carece de belleza espiritual, vida espiritual y de iluminación espiritual. Amén. Amén. Un cristiano que no tiene ni belleza espiritual, entendimiento espiritual, esta persona está perdida. Esta persona no es salva. Por lo tanto, si en el día de hoy tener acceso a la libertad que ofrece nuestro Señor Jesucristo,
Si quieres tener acceso a la gracia del Señor, quiero invitarle para que hoy reconozca al Señor y lo invite a entrar a su corazón. Lo confieses como tu Salvador y Señor, como tu Dios. Lo último que dije, bueno, vas a escuchar la grabación ahora, después ahí está en el canal. Un cristiano sin revelación. Así es, carece de estas cosas. ¿Sí? Belleza espiritual, vida espiritual, porque es que le hace falta el aire, el oxígeno. Y si tú no tienes aire, si tú no tienes oxígeno en tus pulmones, te mueres. No tienes ventilación espiritual, no la tienes, no tienes aire espiritual, no tienes vida. ¿Ves? No tienes luz, estás en tinieblas, estás en oscuridad. Por eso es que necesitas a Cristo. El llamado te lo reitero. Si esta es tu condición, tú necesitas a Cristo hoy en tu corazón. Invítalo a entrar y Él lo hace. Ahora, si esta es tu decisión, le invito para que ore conmigo. Repita estas palabras por esta vez. Diga conmigo: Señor Jesús. Dígalo. Confiésalo con tu boca. Di: Señor Jesús. Yo creo que tu palabra es verdad. Te pido perdón, Señor, ahora. Por mi indiferencia. Te pido perdón. Por mi soberbia. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados. Te ruego que entres en mi alma. Por tu espíritu. Séllame. Hazme tu propiedad privada. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Enséñame a orar siempre. Amén. Y amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.